Bienvenidos a Informe Semanal. Hoy abordaremos la repercusión del confinamiento en el cambio climático. Lo hemos dicho en otras ocasiones, esta debe ser probablemente de las pocas cosas buenas que nos deja esta maldita crisis. También viajaremos a Marruecos. Desde allí veremos cómo las familias musulmanas de todo el mundo celebran el Ramadán, el más excepcional jamás vivido este año, además, con las mezquitas cerradas. Pero empezamos viendo cómo la batalla global contra el coronavirus nos puede ayudar en la lucha contra el cambio climático, una lucha que además continuará cuando logremos acabar con la pandemia. El comportamiento de la población, la actividad económica y la tecnología tienen un gran impacto ambiental, con buena parte de la población confinada, que además se ha concentrado en el mundo rico. Los niveles de contaminación atmosférica se han reducido a cotas históricas. Ahora que estamos a punto de entrar en ese camino que nos ha de llevar a la nueva normalidad, nos hemos querido preguntar qué pasará cuando volvamos todos a salir y todo vuelva a funcionar de nuevo, y qué podríamos hacer para convertir esta crisis en una oportunidad para la salud climática del planeta. Calles vacías durante semanas en las que solo oíamos el canturreo de los pájaros, sin apenas coches y ni rastro de estelas de aviones. Imágenes insólitas que muestran la huella que deja el impacto de nuestra actividad en el planeta. Es el resultado de mes y medio de confinamiento por la pandemia del coronavirus, el problema más grave de salud global que ha dejado más de 230.000 muertes en el mundo. Para muchos expertos es tan solo un espejismo de lo que podría ser un futuro sin combustibles fósiles y consideran que la crisis sanitaria no debe ser a costa de dar pasos atrás en las políticas contra el cambio climático. Me parece que consumimos demasiado y que no hay necesidad de tanto, que ahora nos estamos dando cuenta que solo con salir a la calle ya somos felices, no nos hace falta tanto. Hombre, yo creo que es la ocasión para hacer un cambio más radical, ¿no? Si ya estábamos haciendo el cambio, pero íbamos muy poco a poco, pues igual es el momento de hacer una apuesta, pues, por ejemplo, por la energía solar, ¿no? Además de responder a la crisis sanitaria, humana y económica, podemos aprovechar para sentar las bases de un nuevo modelo de desarrollo. Cuando retomemos la actividad económica, si no cambiamos nuestro modelo productivo, si no cambiamos nuestro modelo energético, las emisiones volverán a los niveles insostenibles que teníamos antes de la crisis. De esta imagen a esta otra han pasado tan solo unas semanas. En este caso se trata de Madrid, pero la imagen es la misma en Barcelona o Sevilla. El marrón del cielo de las ciudades ha ido desapareciendo a medida que las carreteras se han vaciado y los centros de trabajo se han cerrado tras el anuncio de medidas de confinamiento. La situación nos ha permitido darle una pausa al medio ambiente y yo creo que debemos ser algo más responsables a la vuelta de, como denominan, la nueva normalidad. El medio ambiente viciado, que en general hay en muchas ciudades y en particular en Madrid, podría decirse que en cierto modo es una especie de pandemia silenciosa que se sabe que mata a mucha gente, pero de una manera más disimulada. Nuestro mundo se ha convertido en una especie de laboratorio a escala mundial en el que los científicos tratan de encontrar respuestas urgentes en forma de vacunas y medicamentos, además de saber la forma en la que el clima o el medio ambiente han podido contribuir a la propagación del virus. Y como muestra, han tomado las comunidades con menor incidencia de la pandemia. En todas las comunidades autónomas esta tendencia se mantiene. La temperatura está más alta y humedad más alta y hay una menor afectación. Los días en concreto. Cierto es que hay otros factores, están los factores sociales. Hay otro factor de interés para los científicos, la contaminación. La disminución del tráfico en las áreas urbanas de más de un 80% se ha traducido en un desplome histórico del principal contaminante emitido por los automóviles, el dióxido de nitrógeno. Los cambios medioambientales primero se vieron en el espacio, después los notamos por encima de nuestras cabezas y luego en nuestros pulmones. Un estudio de la Universidad Politécnica de Valencia ha comparado los datos de antes del confinamiento y los de ahora. ¿Cómo sería la situación normal? Una vez aplicadas las medidas de confinamiento, pues vemos cómo se reduce de forma general en todo el territorio esta contaminación por dióxido de nitrógeno. Se deduce que esta disminución fue algo así como entre el 50 y el 60%. Entonces, en general, estos datos hay que interpretarlos con cuidado porque están sometidos al efecto de la atmósfera también.
Una disminución de contaminantes que nos ha puesto frente al espejo sobre algo que los científicos llevan 30 años alertando. El problema de la calidad del aire es el tráfico. Un estudio de Harvard está analizando si existe una relación directa entre la polución y los contagios del virus. El problema es que cuando estamos en un ambiente con mala calidad del aire, con alta concentración de partículas, somos más propensos a tener problemas respiratorios o cardiovasculares, que es específicamente donde más ataca el coronavirus. De manera que no solo tendremos problemas del coronavirus, sino de otras enfermedades relacionadas con el pulmón o con el corazón. El medio ambiente hay que entenderlo de una manera muy amplia y lo que estamos aprendiendo en esta pandemia es que nuestra actuación con el medio ambiente en general está desprotegiéndonos, está generando una pérdida de funciones ecosistémicas. Entre ellas estaba una función que nunca habíamos sido tan conscientes como ahora, que era la de protegernos ante zoonosis. Otro de los responsables de la polución global es el tráfico aéreo, que ha caído el 86% en Europa. Estos días, al levantar la mirada, no se ve ni rastro de estelas de aviones que crucen sus destinos. La comparación de las dos imágenes habla por sí misma. Si bajamos la vista, también las aguas de algunas ciudades como Venecia lucen más cristalinas y la vida silvestre ha llenado el vacío que hemos dejado los humanos en las ciudades. Con menos movimiento, el planeta literalmente se ha calmado. Es lo que constatan los detectores de terremotos. Estos días, en las grandes ciudades, el ruido sísmico ha disminuido entre un 50 y un 75%. Este descenso en el nivel de vibraciones lo que hace posible es ser capaces de detectar la llegada de ondas sísmicas de terremotos muy pequeños que antes quedarían sin detectar y que de esta manera podemos identificar. De alguna manera podemos decir que no es que haya más terremotos durante esta época, pero sí que podemos catalogar, podemos identificar, podemos saber que ha habido más terremotos de pequeña intensidad que antes nos hubieran pasado desapercibidos. Más allá de la mejora medioambiental puntual, la Organización Meteorológica Mundial ha advertido de que es demasiado pronto para evaluar las implicaciones para las concentraciones de gases de efecto invernadero, responsables del cambio climático a largo plazo. Es un inmenso laboratorio de pruebas a escala planetaria en la que estamos viendo los efectos rápidos e interesantes, estimulantes y optimistas de cómo la naturaleza responde cuando la presión humana disminuye. No podemos lanzar las campanas al vuelo, no podemos pensar que en apenas unos meses de confinamiento vamos a recuperar todo el problema ambiental que hemos ido generando durante décadas. Es un error pensar que debido a la etapa de confinamiento las emisiones globales de CO2 a la atmósfera han experimentado un descenso significativo. Supondrán entre un 5 y un 6%. Lo que se ha disminuido son las emisiones de este gas a nivel local. Es un descenso puntual, importante, pero no lo suficiente para influir en la inercia atmosférica. De hecho, la Organización Meteorológica Mundial advierte de que esa caída de dióxido de carbono no es suficiente para cumplir el Acuerdo de París, que limita el calentamiento del planeta a 1,5 grados. En ningún caso debemos de confiarnos. Esta situación es anómala y de hecho lamentamos que hayamos tenido que llegar a un confinamiento de la sociedad para alcanzar algo tan básico como un aire respirable conforme a los niveles que marca la Organización Mundial de la Salud. Y en cualquier caso, además, esta situación es excepcional en el tiempo y corremos el riesgo que cuando se recupere la actividad previa se disparen nuevamente los niveles de contaminación si no tomamos medidas estructurales que ayuden a que estos niveles permanezcan bajos. En China, los mapas más recientes ya muestran más contaminación una vez han vuelto a la actividad tras 76 días de confinamiento y preocupa que la salida de la crisis a nivel global impulse el uso de hidrocarburos. Las citas negociadoras a nivel internacional también están en el aire, como la COP26, que se iba a celebrar en noviembre en Glasgow y se ha aplazado aún sin nueva fecha. Mientras, los líderes científicos y activistas reclaman un debate urgente para que la salida de la crisis en la que nos ha sumido el coronavirus pase por modelos sostenibles que incluyan energías limpias y empleos verdes. Las fases de salida de la crisis del COVID-19 y de recuperación económica están concatenadas y, por lo tanto, podemos poner las estructuras robustas dentro de nuestros marcos legislativos
para alinearnos con la ciencia y para cambiar nuestros modelos de producción, de distribución y de consumo. La caída de la economía española es brutal, un 5,2% en el primer trimestre y la mayor en casi un siglo. Y se prevén datos mucho peores en el segundo. El modelo por el que se apueste para salir de la crisis será, dicen los expertos, decisivo para nuestro futuro. Tenemos como dos situaciones polares, ¿no? Una situación en la que el cortoplacismo, o digamos que el miedo, ¿no?, a que podamos recaer en una crisis económica muy fuerte, pues lleve a inyectar muchos recursos y a intentar volver al pasado como sea, ¿no? Y otra opción es que efectivamente aprovechemos esto como una oportunidad para adelantar cosas, ¿no? Que yo creo que mucha gente está hablando de esto, ¿no? Cosas que a lo mejor pensábamos que se iban a producir en 10 años, que seamos capaces de adelantarlo porque tenemos opciones que hemos probado durante esta crisis. El teletrabajo, hemos visto cómo nuestras ciudades son mucho más respirables. Hay un montón de opciones que hemos probado y que funcionan y que pueden servirnos para esa transición de cara al futuro. Que no se nos haga creer que tenemos que elegir entre el medio ambiente o la economía, porque precisamente es el respeto al medio ambiente el que nos va a aportar esa fuente de riqueza y esa fuente de actividad que nos va a aportar empleo, nos va a aportar ingresos a las familias, por tanto va también a reactivar el consumo y en definitiva reactivar el conjunto de los sectores económicos. Volver a la situación anterior a la crisis no es posible ni deseable. El modelo de desarrollo que llevábamos era como un tren que iba a toda marcha alimentado por combustibles fósiles y que estaba creando cambio climático, deterioro de los ecosistemas, desigualdades sociales. Esta crisis de coronavirus también ha producido una caída del consumo de energía. La demanda de combustibles en la automoción ha caído un 40% en España y los precios del petróleo se han desplomado en todo el mundo de forma nunca vista. Ahora se plantea el desafío de que la bajada de los precios no desincentive la apuesta por combustibles menos contaminantes en el transporte. Que vamos a entrar en un periodo en el que los precios de los combustibles fósiles, que son la alternativa a las energías renovables, van a caer y por lo tanto eso puede poner en peligro la competitividad de las energías renovables y por lo tanto la transición hacia economías libres de carbono, a no ser, y es aquí donde hay que hacer el énfasis, que efectivamente las políticas se adapten a este nuevo escenario y aprovechemos esta coyuntura para, por ejemplo, aumentar la fiscalidad a los combustibles fósiles. Por un lado, hay sectores dentro de este transporte que están más preparados para una transición. Pues por ejemplo, el transporte rodado, tenemos tecnologías que ya nos permiten pues emitir menos mediante coches híbridos, coches eléctricos. Sobre todo tenemos problemas en la aviación. La aviación ya más a medio y largo plazo, ¿no? Porque es un sector que no tiene tecnologías en estos momentos disponibles pues para reducir emisiones y casi todo lo que tenemos que hacer tendremos que hacerlo reduciendo demanda. Es cierto que a lo mejor esta crisis nos da una oportunidad para repensar si todos esos viajes que antes hacíamos en transporte aéreo son necesarios. El coronavirus ha puesto todo patas arriba, dicen los ecologistas, que piden con lo aprendido las medidas que se adopten para salir de esta crisis se supediten a la transición ecológica. Mientras se avanza en cómo será esa salida de la crisis, en muchas ciudades las medidas para prevenir los contagios ya fomentan directa o indirectamente una respuesta más verde. Un ejemplo es el impulso del uso de la bicicleta en ciudades como Barcelona o Milán. Bueno, algunos hábitos a lo mejor como coger más la bicicleta o intentar ir andando, en vez de coger el coche, intentar ir andando a algunos sitios. Aunque tardes un poco más, pero bueno, también esas cosas yo creo que vienen bien. A los lugares que puedo ir, que no sean coche, como al colegio, que lo tengo muy cerca y voy en coche, por ejemplo, puedo coger la bici o puedo ir andando perfectamente. Yo creo que lo primero, si pudiera elegir, sería que la gente utilizara menos coche. Yo creo que el coche es uno de los factores que más influencian para nosotros que no tenemos coche sobre todo, o sea, notamos mucho. La celebración del 50 aniversario del Día de la Tierra coincidió con el pleno confinamiento.
Los balcones y las fachadas albergaron las protestas y la joven líder del movimiento Fridays for Future, Greta Thunberg, decía que la crisis del coronavirus les dará más motivación e impulso porque, insistía, urge tomar medidas como si la casa estuviera en llamas. En España, ese mismo día, una asociación ecologista compraba el mayor espacio natural en la costa desde hace medio siglo, Cabo Cope, en Murcia, uno de los últimos espacios vírgenes del sureste español para evitar la especulación urbanística. Defender el medio ambiente, dicen, para proteger también nuestra salud. Evidentemente, si estuviéramos organizados de otra manera, evidentemente si el territorio ocupado y transformado no fuera tan elevado como lo es en la actualidad, seguramente los efectos de este virus, del coronavirus y de otros muchos, no serían tan importantes como lo están siendo en la actualidad, ¿no? Y tal vez una de las reflexiones más importantes que parece que se van a desprender de esta situación a escala planetaria va a ser precisamente la de redefinir la relación del hombre con la naturaleza. La pandemia nos ha puesto frente a una realidad inesperada y muy compleja que exige respuestas. Tendrán que saber aunar la salud, la economía y la protección del planeta. Si algo hemos aprendido con esta crisis es que es mucho más costoso no actuar que actuar. No hemos actuado con diligencia para evitar que el virus entre en nuestras vidas y paralice de una manera radical nuestras economías, y esto nos está saliendo caro. Creo que con el cambio climático deberíamos aprender la misma lección.